Hola equipo, buenos días. Espero que el día de hoy te encuentres muy bien. Fíjense que el día de ayer me puse a buscar en mi computadora libros que pudiera comprar porque me gusta mucho leer. Pero mientras buscaba libros, solo miraba las portadas y en realidad no sabía muy bien de qué se podía tratar el libro. Y dije, ya sé, en Google puedo buscar recomendaciones de los libros para ver si las demás personas los recomiendan. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Uno de los libros que casi no llamó mi atención. Las personas decían que ese libro era fabuloso, que les había encantado. Entonces, leer esas recomendaciones de las demás personas me ayudó a tomar una decisión del libro que voy a comprar. Y el día de hoy, equipo, ¿qué crees? El día de hoy vamos a realizar, tenemos el siguiente objetivo, que es conocer qué es una recomendación y su propósito. El día de hoy te voy a modelar y durante mi modelaje deberás enfocarte en qué hago para identificar la recomendación del texto. A partir de ahora, comienza mi modelaje. El día de hoy voy a realizar la siguiente actividad. Dice, lee el siguiente cuento. Muy bien. Lo que voy a hacer es leer. Voy a subrayar el verbo. Muy bien. El cuento de Hansel y Gretel trata de dos hermanos que un día se encontraron con un pájaro blanco que los llevó a una casita de chocolate. Ahí vivía una vieja que se los quería comer, que a partir de este momento se puso muy interesante. Se lo recomendamos a chicos de 6 y 9 años. Muy bien, ya leí, pero no es suficiente para mí. Mm, Apenas estaba entendiendo un poco el texto cuando dice, a partir de este momento se puso interesante. Ahora, ¿cómo voy a saber qué pasa? Ay, no, qué triste. Pero bueno, debo de continuar con la actividad. Dice, el texto anterior es A, un cuento. B, una leyenda. ¿Será un cuento? Voy a leer en el primer renglón. Creo que ahí decía algo. Aquí dice, en el cuento de Hansel y Gretel, trata de dos hermanos. Así, aquí dice que es un cuento. Lo voy a subrayar porque claramente dice el cuento. Entonces, ese texto habla del cuento de Hansel y Gretel. Muy bien. Entonces, el texto anterior es un cuento. Después dice, ¿cuál es el propósito del texto anterior? Inciso A, narrar la vida de Hansel y Gretel. Inciso B, convencer al lector de leer el cuento de Hansel y Gretel. A ver, yo digo que es narrar la vida de Hansel y Gretel. Sí, porque el cuento habla de ellos, pero habla una parte nada más. No termina de narrar la vida de ellos. Solo tengo dos renglones como referencia de qué es lo que va a pasar en el cuento. Y en el último renglón dice, se lo recomendamos a chicos de 9 a 6, de 6 a 9 años. Aparte, quien lea esto se va a quedar como yo, con ganas de seguir leyendo el cuento. Entonces, narrar la vida de Hansel y Gretel no es la respuesta. La respuesta es el inciso B, convencer al lector de leer el cuento de Hansel y Gretel, porque creo que yo como lector quiero seguir leyendo más de este cuento. Listo. Ahora, equipo, es así como termina mi modelaje y tienes 10 segundos para pensar. ¿Qué hago para identificar la recomendación del texto?
Lo que hago es leer la instrucción. Leo el texto correspondiente. Subrayo el texto, en el texto el tipo de texto que es. Subrayo la respuesta del tipo de texto. Identifico el propósito del texto. Ahora es tu turno de realizar tu práctica independiente. Te deseo mucho éxito.